El siguiente texto formó parte de una comunicación presentada al 25º Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, celebrado en 2023 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Autorretrato, Ley 24240, 30 años de vigencia. Siendo que hay un importante número de personalidades que se convoca en torno a otro aniversario de mi existencia, me ha parecido oportuno decir algo, expresar algunas ideas que, como acabo de anticipar, no conforman una autobiografía autorizada, sino tan solo un autorretrato. Me resulta más sencillo retratarme con pinceladas que dejan alguna idea o imagen de mí misma, según yo la veo y recuerdo. Será por supuesto una tarea trabajosa evitar la autorreferencialidad, defecto por el cual me disculpo por adelantado. ¿Cómo empezar después de tantos años? No debería tener inhibiciones para expresarme porque mi textura está hecha de palabras, no solo de palabras, pero diré inicialmente que mi vida, no solo la mía, también la vida de leyes como yo, suele ser nombrada por aquellas personas a quienes se reconoce como teóricos de la ciencia jurídica como vigencia. Para mí es una paradoja comparativa esta vigencia. Las personas tienen vida y en el caso de las leyes tenemos vigencia. Una vigencia fluctuante. Agradezco a quienes se han hecho cargo de proponer que tener vigencia no es vivir solo en las palabras o conceptos que me constituyen, sino sobre todo en medio de las personas y su realidad, en ese territorio de lo real al que se supone que he estado destinada a ofrecer fuerza reguladora de sus problemas y conflictos. En esa vigencia, durante 30 años pude dejar el espacio urbano en el que fui concebida, la ciudad capital. Pude llegar a los confines del territorio, inmersa en las distintas formas de vivir propias de las culturas regionales y étnicas. Pude ingresar en los hogares y constatar cuánta necesidad hay de que se observen mis reglas. No todo han sido logros, dado que hay partes constitutivas de mí que no he podido desplegar. Ha sido un sueño bosquejado el poder influir en la formación de la niñez y las juventudes, permitiendo que se despliegue la destreza de la planificación de las economías personales y también la posibilidad de planificación de las familias. La sociedad de consumo debería dejar margen para las previsiones, para el ahorro personal y familiar. Conozco también que las personas adultas tienen sus dificultades en el desenvolvimiento digital y sé también que se brinda alguna ayuda para acotar esas brechas. No creo que esas asistencias cubran las necesidades que se presentan en la realidad. Fui creciendo, madurando y en ese trayecto personal pude tomar dimensión de mi esencia política, en particular en mis reiteradas visitas al espacio público en el que fui creada, el Congreso Nacional. De a poco fui valorando cómo cambió en torno a mí y a mi modo de ser la relación de las fuerzas políticas, modificaciones que fui detectando en el trajinar de pasillos de las cámaras y las comisiones. Por supuesto que percibí que hay leyes más notorias que yo. También me di cuenta que no vengo a ser alguien por quien se ganan elecciones. Así todo, he sentido esa mirada, ese lugar de respeto que descansa en la idea de conjunción plural, no por mí misma, sino por aquellas personas a quienes en un plano ideal se aspire que logre proteger. En el espacio legislativo también me sorprendió encontrarme con miradas sobre mí misma que fui descubriendo y que no he tenido tantas ocasiones de mencionar. Cada vez más me doy cuenta que la significación de la palabra ciudadanía comprende y aún absorbe la de personas consumidoras. Al fragor de la cocina de lo político, mis roles y proyecciones han ido modificándose. Lo que primero parecía presentarse como un marco de mínimos para el rococó de las atmósferas de clientes exigentes, ahora se expande por todo el campo de la economía, generalizándose en lo cotidiano.
He sido convocada al campo social de las desigualdades, de las discriminaciones, del acceso a lo que no se tiene y de la preservación de nuestra casa común, el ambiente. Sin habérmelo propuesto también, casi sin advertirlo al inicio, mi personalidad se fue volviendo más interesante. He venido a encontrar en mi camino la rebeldía con unos cuantos años ya sobre mis espaldas, también la esperanza y los horizontes de mejores formas de convivencia. De rebeldías y crecimientos voy a mencionar 3 momentos de mi vida que han sido cruciales. Lo haré refiriendo a los años, porque los números los dejo a cargo de ustedes, que los conocen. En 1994 no tenía la perspectiva de medir lo que estaba ocurriendo. A modo de resguardo fiduciario me encontré reflejada en un espejo que me devolvía una imagen mejor que la mía. En pocas palabras, otra asamblea captó mi esencia mejor que yo misma, lo que me fue permitiendo seguir mis años con ese máximo apoyo silencioso. En 2008 llegó un cambio para el que no estaba preparada, un vigoroso salir a escena nuevamente que tuvo la particularidad de provenir de la sociedad misma. No es que sea por presuntuosa vanidad, que la hay en mis entornos, pero hay un dejo de satisfacción, de reconocimiento, cuando se deposita algo así como una renovada confianza, que proviene de quienes están en el día a día de las necesidades y las frustraciones. Así me encontré llegando a campos que estaban alejados de mi influencia, con la posibilidad de dinamizar soluciones distintas, enérgicas, concretas. Para completar esta secuencia también diré algo de la significación que tuvo 2015, año en el que se modificó esa realidad normativa que desde mi origen estuvo alcanzada por mí, bajo el misterioso influjo de lo que se suele denominar integración. No sería incorrecto describir que he sido actualizada por la legislación general. 2015 y los años siguientes me llevan a ver con otros ojos el paso del tiempo, otra sociedad y por lo tanto otra regulación. ¿Cómo lo proceso? En gran medida bien, porque es como verme reflejada dentro mismo de una nueva regulación. Es en parte una renovación de la imagen de mí misma. También diré que en lugar de tener que cumplir aquel rol de aceitar viejas estructuras, viene a ponerme también a mí en la sintonía de otras formas de regular la sociedad. Desde 2015 veo que hay una especie de trabajo en equipo, en el que me toca ser la más experimentada del equipo, frecuentemente superada o puesta en jaque por la creatividad de las instituciones jóvenes, rebosantes de imaginación. Cuando me detengo a ver el consumo a lo largo de estos años, me doy cuenta cómo ha ido cambiando todo. ¿Puedo subsistir con toda esta dimensión que va tomando la tecnología? En 2020, ante el desconcierto vivido por el mundo, todavía bajo mi influjo fue surgiendo la normativa reglamentaria ante este fenómeno dominante del mundo digital. No fui concebida pensando en este modo de vivir esta sociedad, menos aún para su enigmático motor subyacente desde hace algún tiempo, que es la inteligencia artificial. Sus lógicas, si es que llega a ser posible conocerlas y controlarlas, respecto de lo cual no desbordo de optimismo, habrán de discurrir por el amplio tamiz y el sedazo de la dignidad de las personas consumidoras. Todo está por verse. Esta paradoja tecnológica se presenta en un contexto de profundos contrastes sociales en la Argentina de hoy. ¿Cómo puedo sentirme vigente con índices de pobreza que dejan fuera de todo lo que aspiro a regular a una relevante mayoría ciudadana? Allí, mal que me pese, no estoy vigente. El acceso al consumo sigue pendiente. En el desierto de las penurias no hay fulgor posible. Veo últimamente que el decir de las juezas y jueces se ocupa en forma constante de invocarme. Pero es un momento
en el que esa fama de lo cotidiano, de los despachos y las salas de audiencia, se opone a otras marcadas carencias en las que, como decía, mi alcance declina o se apaga preocupantemente. En cuanto a los ciclos y las etapas, la experiencia de estos años ha desplegado en mí una fina intuición social. Si bien hay leyes que tienen bastante más tiempo que el mío, diré que mis 30 años me han parecido más que 30. No sé si habrá sido una vida difícil, pero seguro que al menos ha sido intensa. Ha llegado el momento de dar vuelta a la página y pensar en mi retiro. Los hechos demuestran que la intelectualidad argentina no le han faltado recursos, ni ideas, ni ingenio, ni experiencias comparativas para diseñar esquemas regulatorios sistemáticos que, comparados conmigo, me vuelven como pasada de moda. Brilla el talento en la nueva regulación proyectada, con la plenitud de lo sistemático y también de lo posmoderno. Cuando llegan estas etapas de culminación es más cómodo no tener tantos defensores, más entusiastas por mí que mi propia lectura de los tiempos. Veo entre mi patrimonio simbólico, además de un espectro de actores sociales nucleados en este campo, la digna satisfacción del deber cumplido, que entiendo es la mejor congratulación que interiormente me toca llevar, sin que sea necesaria la indicación de dónde se encuentra la puerta de salida. Queda para mi consuelo la idea de continuidad. Es que por encima de mis preceptos están esos clamores profundos del ordenamiento jurídico, que son las exigencias de justicia adecuadas a este campo. En esas exigencias y principios, que son los mismos que surgieron con mi vigencia, seguiré presente, también en la cultura, que desplegaron tantos actores sociales y económicos. En el mientras tanto, a medida que se despliega la rayuela de los trámites parlamentarios, los pasos, los acuerdos y los procesos inherentes a una nueva legislación, estaré llevando adelante mis roles, probablemente postreros, atenta, abocada al cuidado silencioso de esos principios que me dan razón de ser. No hace falta que diga a este público experimentado, sutil, que pese a mis años despunta todavía una llamativa lozanía en mi apariencia, que le aporta no un maquillaje efímero, sino una decisión bautismal que marcó mi derrotero entre tantas crisis y cambios económicos en este país. Es la impronta del orden público, que no solo se asienta en mis palabras, sino mucho más en las palabras del constituyente, cuyo eco resuena en los tenaces corazones ciudadanos como la cara más actual de la justicia concreta. Nos seguiremos viendo.